Voy a dar la bienvenida a la doctora Marcela Szymanski. Marcela, si la podemos ya poder poner en pantalla. Marcela es jefe de incidencia internacional de ayuda a la Iglesia necesitada. Además, es responsable de las relaciones gubernamentales ante la Unión Europea y otros países para la Fundación. Ella fue editora en jefe del informe en años pasados y tiene más de 20 años de experiencia como periodista y experta en comunicaciones entre Bruselas y Estados Unidos. Desde hace 12 años ha sido consultora en relaciones con gobiernos, especialista en derechos humanos fundamentales y pues estamos muy contentas. Marcela, muchísimas gracias, te damos la bienvenida y primero vamos a ver el video que nos da un pequeño resumen de este informe que hemos sacado y después Marcela nos hará algunas precisiones. Muchas gracias, Marcela. Al momento en que ves este video, 2 de cada 3 personas en el mundo viven en países donde, por practicar su fe, podrían perderlo todo. Las conclusiones del informe sobre libertad religiosa en el mundo 2025 de ACN muestran que este derecho fundamental está más amenazado que nunca. Imagina que 2/3 de la población mundial vive actualmente en los 62 países donde se está expuesto a discriminación o persecución religiosa. Eso representa casi 5.400 millones de personas, madres, padres e hijos, para quienes su libertad, su seguridad e incluso su propia vida están en riesgo. Entre ellos, más de 4.100 millones de personas viven en 24 países donde se experimentan las violaciones más graves a la libertad religiosa, clasificadas como persecución. Estos casos incluyen asalto, secuestro, encarcelamiento e incluso asesinato. El informe sobre libertad religiosa de ACM identifica 3 fuerzas principales que impulsan esta persecución mundial: control autoritario, gobiernos que perciben a los grupos de fe autónomos como una amenaza a su poder. En Corea del Norte, tan solo poseer una Biblia podría resultar en prisión perpetua o ejecución. Otro caso es el programa Skynet de China, que controla alrededor de 700 millones de cámaras y permite monitorear a todos los grupos de fe. Extremismo religioso. Los grupos extremistas no solo atacan a otras religiones, eliminan a todos aquellos que no comparten la interpretación exacta de sus creencias. En el cinturón medio de Nigeria, aldeas enteras se ven obligadas a huir de sus tierras, mientras grupos armados queman iglesias y escuelas. Nacionalismo etnorreligioso. En varios países, la religión se utiliza cada vez más para definir la identidad nacional. En India, las políticas nacionalistas hindúes han socavado las libertades religiosas constitucionales, atacando a las comunidades musulmanas y cristianas a través de leyes anticonversión y violencia social. La fragilidad de la libertad religiosa está más expuesta en áreas de conflicto. La guerra no solo mata personas, también aniquila los espacios donde la gente busca consuelo, esperanza y a Dios. Las violaciones más desgarradoras a la libertad religiosa involucran a quienes son doblemente vulnerables. Este es el caso particular de las mujeres jóvenes de minorías religiosas que enfrentan amenazas tanto por su género como por su fe. En Pakistán, niñas cristianas e hindúes de apenas 10 años son secuestradas, convertidas forzosamente al Islam y casadas con sus secuestradores. Si una familia busca ayuda policial, las autoridades locales a menudo hacen la vista gorda por temor a incitar la violencia de multitudes. Innumerables niñas cristianas en Egipto han sido víctimas de secuestro, matrimonio forzado y conversión por motivos religiosos. La era digital ha creado nuevos campos de batalla para la fe. Los gobiernos autoritarios usan inteligencia artificial para supervisar contenido religioso en línea. Cada oración compartida, cada pregunta espiritual que se envía, cada discusión religiosa registrada se convierte en evidencia potencial para una posterior persecución.
Solo en Pakistán, más de 400.000 denuncias han sido dirigidas a personas motivadas por lo que han publicado sobre la fe. Más allá de la persecución abierta, otros 1.300 millones de personas en 38 países sufren discriminación frecuente sin que sea documentada. Estas son naciones donde tal vez no te maten por tu fe, pero te negarán empleos, te impedirán construir lugares de culto o te prohibirán compartir tus creencias con tus propios hijos. A pesar de estas dificultades, la esperanza persiste. Incluso en los lugares más oscuros, las personas de fe están encendiendo una luz de esperanza. En Burkina Faso, donde los ataques de militantes radicales aterrorizan a las comunidades día tras día, los grupos religiosos organizan encuentros deportivos por la paz. En Cabo Delgado, Mozambique, un sitio devastado por la guerra, las iglesias se han convertido en oasis de salvación para familias desplazadas de todas las tradiciones religiosas. La libertad religiosa no puede ser defendida solo por las comunidades de fe. Requiere de todos nosotros, gobiernos, instituciones, educadores, individuos como tú y yo. Debemos alzar nuestras voces, exigir protección y recordar. Si hoy se le niega la libertad religiosa a uno, tarde o temprano se nos negará a todos. El momento de actuar es ahora, porque la libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio. Buenas tardes a todos. Aquí ya son mis noches, ¿verdad? Aquí desde Europa, en donde estamos también tratando de difundir el contenido de este informe que, como Julieta les ha dicho, yo fui la redactora en jefe por 4 ediciones. Es un informe que cuando ya lo vean impreso, pues son 1,240 páginas, con 196 países, incluyendo todas las religiones, que hacen más del 2% de la población en el país en cuestión. Entonces, es un trabajo bastante grande de un equipo multinacional, multilingüe, que comprende o bien la libertad religiosa tal cual, o bien la región en la que de la que se está escribiendo, o bien las dos cosas. Nosotros tratamos de que sean expertos en ambos aspectos, de manera que puedan consultar las fuentes. Entonces, nosotros estamos muy interesados en que este informe se convierta en un instrumento de trabajo para toda la gente que se está reuniendo hoy mismo ahí con ustedes y en todos los otros lugares. Yo lo he utilizado muchísimo frente a los políticos en diferentes países del mundo, para los periodistas, para los juristas, jueces, incluso miembros de parlamentos del Congreso de Estados Unidos, etcétera. Hemos tenido la oportunidad de dejarles alguna copia por ahí para que apoyen la puerta o lo que necesiten bloquear, pero también para que se sirvan para sus informes y sus trabajos. Y sí, tenemos el placer de poder decir, ok, ya después de estas 4 ediciones, ya hemos logrado tener un ejemplar, un tipo de trabajo que es comparable uno al otro, a sí mismo, a través de los años. Entonces ya puede uno sacar conclusiones más sólidas. En esta ocasión, después, ahora yo no fui la redactora en jefe para esta edición, sin embargo, pues por mi trabajo también como analista de derechos humanos, también tengo que tener muy al ojo todo lo que está sucediendo en el planeta en cuestión de realidades geopolíticas para poder asistir dentro del comité editorial a este equipo. Y una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes es lo que cambió en los últimos 2 años, porque se publica cada 2 años y entonces tenemos esta situación en la que no se ha mejorado, cada vez tiene más páginas ese informe y cada vez tiene más países pintados en rojo en el mapa y anaranjado en el mapa y cada vez estamos más descubriendo nuevas causas. Ahora, lo que sucede es que uno como académico, uno está tratando de buscar patrones, qué es lo que está pasando, que hace que nunca cambia, que siempre están los países rojos o casi negros, ¿verdad? Yo creo que para la próxima edición ya tendremos que poner países negros de tantos que hay rojos y la diferencia tan garrafal que puede existir entre Corea del Norte y Nicaragua, por ejemplo, todavía hay diferencia, ¿sí?
Entonces, si quisiéramos consultar siempre con la universidad, con las facultades, para obtener mayores elementos para los parámetros que logramos. Estamos familiarizados con la Universidad de los Hermanos Mormones, ¿verdad? La que mencionaba don Salvador, así como con otros institutos y organizaciones como Partes Abiertas y otros que hacen también informes. Tratamos realmente de lograr no una imagen unificada, ¿verdad? Porque eso no se puede, pero de todas maneras sí intercambiar información de manera que cada vez sepamos más unos de los otros. Es también un esfuerzo académico. Entonces, en los cambios que se han observado en los últimos 2 años, yo quisiera resaltar el tema que corresponde a los perpetradores. ¿Por qué? Porque ya habrán oído, somos autoritarismo, islamismo, etnoreligionismo, pero no es una nube negra que se llama autoritarismo que le cae a los creyentes y los deshace o les corta la cabeza como sucede en Nigeria. Es una persona, es un autócrata que ha dado la orden de que esa cabeza vuele y de que esa iglesia o esa casa o esa cosecha se queme para obligar a la gente a irse. Entonces, estamos yendo un poco más para atrás de simplemente cómo llamamos autoritarismo o un ente, una noción, a la persona realmente que está ordenando que esas cosas sucedan. Y así llegamos a una observación en que regionalmente en el mundo se están dando combinaciones de perpetradores que hacen que se entre en un ciclo y que sea muchísimo más difícil de detener. Entonces, uh, en estas combinaciones encontramos detrás de todo esto un individuo que llamamos en mis investigaciones y todo, el autócrata. El autócrata es un individuo, casi siempre es un hombre, porque no, sigo sin encontrar mujeres que lideren una autocracia. Eh, Seguro que no es por falta de ganas, como estamos testimoniando en algunos países en América Latina, pero no hay mujeres todavía que dirijan una autocracia en el sentido de que son quienes tienen mayor cantidad de armas y mayor cantidad de dinero, de riqueza, suficiente para comprar o hacerse o espantar, darle miedo a los otros grupos que se le opondrían. ¿Sí? Entonces hay veces que el autócrata es una persona en un palacio presidencial que fue elegido hace quién sabe cuántos años, pero que ahí está y que no tiene pensado irse y entonces va cambiando las cosas como de manera que jamás se tenga que ir. Puede ser esa persona, pero también, como les decía, como la característica es el contar con un mayor número de armas y de dinero, están los jefes yihadistas, están los jefes del crimen organizado, ¿sí? Está muchísima gente que puede ejercer un control porque tiene más armas y más dinero a veces que el mismo gobierno. Entonces, ese autócrata es el que hemos descubierto detrás de estas combinaciones de opresores. ¿Qué combinaciones son estas opresores? Tenemos la de África, donde tenemos combinación de islamismo militante y crimen organizado. Por ejemplo, cuando se alían para la extracción ilegal de minerales, que ahora todos los gobiernos del mundo están tratando de encontrar minerales raros como el litio, el coltán, en fin, todo lo que hace falta para darnos un chip para nuestro teléfono. Entonces ellos contratan a los yihadistas para que maten y hagan correr a la gente del territorio debajo del cual se encuentran esas minas. Entonces no es que sean anti-whatever, religioso, islamista, es un islamista que se prestó para le den dinero para que eche fuera a esa población y a veces, en muchas ocasiones, hemos encontrado que son poblaciones cristianas, como en la República Democrática del Congo, o que donde la religión ni quien se la pregunte, pero eso es lo que está pasando en algunos lugares en Bolivia y en otros países de América del Sur. En Europa tenemos una combinación de perpetradores que son las ideologías de izquierda con el islamismo. Están unidos, no por ninguna otra razón más noble ni mucho menos, están unidos la izquierda y el islamismo, se le llama el islamo-izquierdismo en muchos países de Europa, y están unidos por su odio a la cristiandad por parte de uno y su odio al judaísmo por parte del otro. Entonces han podido trabajar muy bien en diferentes países. En lugares como en Bélgica se han aliado en cuestiones electorales
para ganar ciudades enteras, como por ejemplo en Bruselas, donde hay un partido islamista, y en el que se les ha prometido cosas que les interesan, y por eso ganan el poder político que comienza poco a poco a ir haciendo un lado a los demás. Luego en Asia, pues tenemos, por supuesto, la parte del mundo donde viven más comunistas, desde hace muchos años. Entonces también lo uso esto para llamar la atención sobre el hecho de que muchas veces dicen, nosotros no somos Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, no sé. Eso no va a durar porque cuesta muy caro ese comunismo. Llamo la atención que el Partido Comunista Chino ya tiene 104 años y que no está para nada cerca de terminarse. Luego, y lo que más nos interesa aquí, que yo quería señalar un poco con más énfasis, es lo que está sucediendo en Latinoamérica, donde se encuentra una clara combinación de ideología izquierdista con crimen organizado, ¿sí? En todos los comercios que tiene el crimen organizado, los legales y los ilegales. Ahí es donde están aliados en la ideología izquierdista dominada, inspirada por un grupo que se llama el Foro de Sao Paulo, del cual tienen ustedes un artículo en el resumen ejecutivo que Julieta tiene a disposición, y ahí se explica realmente que esos partidos políticos que se encuentran ya en el poder en América Latina, ya son 13 países que están gobernados por partidos miembros del Foro de Sao Paulo, que es un grupo que impulsa esta ideología comunista, marxista, como llaman, del modelo cubano, ¿no? que sigue el modelo chino, de un partido central, un partido político central en el poder muy fuerte, y todos los que están dentro del partido están en buenas condiciones, en buena situación. Los demás no. Entonces tienen que acogerse a las dádivas del dicho partido. Entonces, esa combinación debajo de la idea del modelo cubano se está siguiendo muy extensamente en la región y se está extendiendo a muchos países. Esta es una región en la que domina la pobreza y la inseguridad. Eso es otra cosa que descubrimos bastante claramente en cada uno de los informes de país que tenemos en el informe de libertad religiosa. El Producto Interno Bruto que está mencionado en la parte de hasta arriba del informe ha ido disminuyendo en muchos lugares. Entonces, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la inseguridad, y entonces la mayoría de la población está inescapablemente pobre y vive bajo temor constante sin acceso a la justicia. Las prioridades de una población así no tienen muchas veces nada que ver con las prioridades de sus gobernantes. Y entonces empiezan a buscar otras salidas. En el momento en el que entra en juego la búsqueda de la verdad, de la salvación, de una solución a una situación que parece francamente desesperada, entonces es cuando entra en juego la presencia o no de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, no solamente porque les va a decir, mira, mijito, nada, también es uno de los mayores proveedores de servicios sociales de toda la región. Los hospitales, las escuelas, los centros de apoyo para los enfermos, etcétera, los refugios para migrantes. Esos la mayoría de las veces están dados por la Iglesia Católica, sobre todo en los lugares más remotos, ¿sí? Es ahí donde hace falta que la Iglesia pueda seguir funcionando. Pero cuando se habla de la combinación letal, un casi omnipotente alineamiento político con redes criminales, entonces la corrupción se catapulta a niveles inimaginables, y con la corrupción aumenta la impunidad. Entonces, ya cuando estamos en esa situación, ya podemos ver a varios de los países que en nuestro mapa de libertad religiosa pasaron ya de rojo de anaranjado a rojo, y tenemos dos adiciones que son Haití y México por primera vez. ¿Por qué? Porque ya tenemos en nuestro informe una tablita, pues como está en el libro grueso, está como en la página 22, y también existe en el sitio web, en el que hay varias características de lo que es y lo que no es una violación a la libertad religiosa. Entonces, cuando se revisa eso, íbamos los países de la América Latina poniéndoles una marquita, bueno, esto sí pasó, esto sí, esto no, esto sí. Y una vez que el país en cuestión tiene muchas marquitas en el sí, entonces hay que considerar un cambio de color en el mapa, que no es más que una indicación visual de cosas bastante terribles que están sucediendo en la vida cotidiana de los fieles en esos países. Entonces, ese papel de la iglesia de proveedor de servicios sociales le molesta
a esa combinación de gobierno con crimen organizado. Tenemos en el ejemplo de México, por ejemplo, en los migrantes. Están todos los refugios de migrantes que tienen que pagar aproximadamente $100 por cabeza por cada migrante que acogen. Y esos refugios de la Iglesia Católica están desde saliendo de Colombia hasta la mera frontera con Estados Unidos y son miles. Entonces, es una cantidad de dinero que al crimen organizado le ha ayudado mucho para el resto de sus comercios. Y como dato así ilustrador, veamos que hubo solamente en 2024 2.1 millones de encuentros con migrantes ilegales, o sea, que habían cruzado hacia Estados Unidos sin haber pasado por el punto legal. Y la migra, ICE, los detuvo, los anotó, algunos pasaban a rellenar los papeles y otros eran regresados inmediatamente. 2.1 millones, ¿ok? En 2024, que fue un año de migración baja. $1,000 por cabeza que han pagado a los coyotes y a los que les pasan la frontera. Imagínense, 2.1 millones, incluso si son solamente la mitad, 1 millón que hayan sido, ya son $1,000 millones que el crimen organizado deja de percibir si se sale atraviesa un sacerdote con sus refugios, con sus escuelas, con sus esperanzas de una vida mejor. Entonces, esa es la razón por la que en muchos países, y no solamente en México, los sacerdotes, las hermanas y otros prestadores de orientación religiosa están arriesgando su vida cada día, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la que este asunto de los perseguidores que son partidos políticos de izquierda con líderes de crímenes, de grupos de crimen organizado, son un peligro para la libertad religiosa, porque van encarrilando a los fieles, a los ciudadanos, a únicamente aceptar como la verdad lo que ese grupo en el poder dice que es la verdad. Y si te tratas de apartar, te ponen una condena, te ponen una multa, te ponen en la cárcel, te matan. ¿Por qué no? Porque ya sabemos que eso sucede bastante seguido en nuestros países. Por ejemplo, nosotros sabemos que los grupos del crimen organizado están ya muy bien impregnados en el Ecuador. Ahí también bueno, no cada cual, muy seguido les matan a los candidatos políticos, los que no les gustan. Eso es un tema muy familiar en México. Lleva muchos años que esto está sucediendo, pero cuando te pones a mirar a otros países de la región, te das cuenta que eso exactamente lo mismo está sucediendo en el país de al lado, en el de al lado y en el de al lado. Ninguno de ellos individualmente tiene la capacidad militar, ni policial, ni de inteligencia para saber cuándo los van a atacar o por dónde va a saltar o cuándo van a atacar al padre. Entonces, ¿qué hace la Organización de Estados Americanos? Dicta medidas cautelares, les da un relojito como que parece como un Fitbit, con un botón para que lo aprieten cuando están en peligro. Pero si están en la sierra, ¿cómo va a llegar la policía para auxiliarlos? Por supuesto, eso fue lo que le pasó al padre Marcelo Pérez, cuyo aniversario luctuoso es mañana, ¿sí? Allá en Chiapas. Entonces, ese tipo de situaciones que el Corte Interamericana de Derechos Humanos trata de implementar entre sus miembros, pues están perdiendo fuerza y hace falta que un país grande como México o como Brasil se hagan más presentes en esa Corte. Está pasando exactamente lo mismo, como habrán sabido, va a haber la Cumbre de las Américas en la primera semana de diciembre y va a haber varios ausentes. Entonces, ese nivel de vulnerabilidad en el que nos estamos poniendo todos en Latinoamérica por causa de esa doble amenaza, ese látigo con dos flagelos, ese flagelo con dos látigos que nos pega de los partidos de ideología izquierdista en alianza con una fuente de ingresos muy fuerte, que es la del crimen organizado. Eso está realmente presentando un desafío muy importante para las iglesias, porque son todas realmente en América Latina. Me habían pedido que hablara de las otras religiones también, pero es un hecho que en América Latina las religiones que predominan son las denominaciones cristianas. Entonces, como la iglesia siempre está en el lado de los ciudadanos en necesidad, o los pobres y los que están amenazados por el crimen y otras inseguridades, está
se recomienda, ¿verdad?, que las iglesias, las conferencias episcopales, las organizaciones laicas, se hagan una red regional para apoyarse mutuamente y también para poder denunciar entre todos los abusos, porque es peligroso denunciar, eso lo sabemos. En todos estos países, los ciudadanos le tienen más miedo a ir a denunciar que a lo que les pasó. Entonces hay que organizar de alguna manera una red, un website, una app, algo para podernos ayudar mutuamente. Este es un pequeño análisis de la situación en América Latina, pero estoy dispuesta para responder preguntas más específicas, si es lo que desea. Muchas gracias.